Quiero antes que nada agradecerles la presencia aquí. Es para mí una gran alegría y una satisfacción importante poder estar conversando, compartiendo un rato y presentarles mi libro, La gente nazi, Eva Perón y el tesoro de Egipto. Quiero antes que nada rápidamente agradecerle a la organización de la feria, el grupo editorial con el que trabajo, Penguin Random House, a mi mujer, a mis hijas, por el lío que ocasionó familiarmente la investigación y la escritura, que trastoca horarios y organización familiar, y muy especialmente a Librería Alfa de Tandil y a Ludmila Kigan por la invitación al encuentro. Bueno, por si no lo saben, el libro lleva ya un año de recorrido desde su primera edición, tiene 2 actualmente a través del sello de Sudamericana, y afortunadamente sigue generando reacciones e interés casi tanto de la misma intensidad que en el momento de su publicación. Cuando comencé a escribir, a investigar, surgieron un interrogante y una certeza. En el caso de los periodistas de la historia, como me gusta considerarme, la pregunta, la duda siempre es bienvenida. La certeza se maneja con un poquito más de cuidado. La pregunta fue, ¿por qué no esta investigación? Sobre todo pensando que la Argentina tiene poco más de 200 años de historia, de corta historia, y todavía se debate pretendiendo saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Una búsqueda a la que yo agrego la necesidad de saber de qué manera se buscó ir hacia dónde vamos o se busca, y qué consecuencias tuvo y puede tener para nuestro país. Y la certeza fue que lo que venía no era nada simple ni sencillo, no solamente por la tarea de tamizar la información con la que trabajamos los investigadores históricos, de separar un poco la paja del trigo en cuanto a datos, fuentes de consulta, testimonios, para tratar de entrelazar personajes y hechos que muchas veces dan la sensación de no tener mayor relación en especial, sino fundamentalmente por la premisa que tuve de escribir sin temor, sin preconcepto, sobre justamente 2 de los personajes más significativos, más magnéticos y ciertamente más venerados de la historia argentina. Así pude sacar a la luz con esa idea en mente un trabajo que aborda la relación entre las 2 máximas figuras del peronismo, pero desde una perspectiva completamente nueva y original. Y es la que permite saber sobre el choque de intereses que mantuvieron, fundamentalmente en cuestiones relacionadas al manejo del dinero. Por supuesto que no hablo de dinero bien habido o legítimo, que seguramente lo habrán tenido. Hablo, claro, de Eva Duarte y Juan Domingo Perón, sino principalmente de fortunas millonarias a las que ambos tuvieron de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, acceso, pero que, y esto es lo interesante, en absoluto les pertenecían. Dicho de otra manera, mucho más sencillo, la lucha que tuvieron por ejercer el control efectivo de lo que podemos llamar parte del tesoro nazi o el tesoro de Egipto, que durante años previos a la llegada del peronismo al poder, por lo menos como gobierno, había sido pacientemente trasladado desde diferentes partes de Europa, principalmente Alemania, hacia la Argentina. Esto, lejos de ser una leyenda, está sobradamente documentado de muchísimas maneras.
pero para entenderlo un poco más acabadamente hay que hacer foco en diferentes cuestiones, ¿sí? Todo está, por supuesto, contado mucho más en detalle en el libro. Yo quiero hacerles una introducción para que entendamos de qué estamos hablando. Para Alemania, la Argentina había sido desde principios del siglo XX hasta al menos la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945 el puerto más seguro, más confiable para la llegada de fuertes inversiones alemanas, que se concretó a través de firmas y empresas germanas que vinieron, se instalaron y que luego, con la llegada del nazismo al poder y mucho más por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se nazificaron, obviamente, y se hizo necesaria una protección, establecer un sistema de protección y seguridad, porque además era una cuestión estratégica para Alemania en el conflicto bélico. No por casualidad llegaron a la Argentina, porque Argentina desde mucho tiempo antes de la llegada del peronismo ya tenía una política paralela disfrazada de neutralidad en los conflictos bélicos, que no era tal, sino que era una postura decididamente pro-alemana. Para la protección de esos intereses alemanes muy fuertes en Argentina, no era solamente en nuestro país, pero en nuestro país se dio de una manera muy especial. Entre otras cosas, al margen de la estructura político, económica y financiera oficial de Alemania en el país, se hizo necesario el accionar de al menos 3 grupos. Uno de ellos nos va a resultar muy interesante para el libro. Esos 3 grupos fueron primero militar, con efectivos del ejército y alguna participación de la Armada, en menor medida, que pactaban acuerdos, misiones secretas, intercambios varios, compra-venta de armas, siempre violando esa supuesta y falsa neutralidad argentina en la guerra. Perón llegó a comandar, con su rápido ascenso dentro de las filas del ejército, ese grupo militar. El otro grupo era empresarial, era conocido en reducidos ámbitos de la inteligencia alemana como el grupo de los interventores. Era gente que estaba en empresas alemanas, como dije antes, luego nazificadas, para proteger esos intereses, o directamente se intrometían en firmas que los alemanes pretendían controlar y dominar, y en otros casos en firmas que representaban a los intereses de los aliados en Argentina y en otras partes de Sudamérica, en ese caso con la finalidad de sabotear o espiar. Y finalmente, uno de los grupos que más nos va a interesar para esta historia era un grupo civil que con el tiempo terminó íntegramente conformado por mujeres. Esas mujeres llegaron de diferentes maneras, a través de una funcionaria de la embajada alemana de aquel entonces, que se llamaba Gerda von Arenstorff, a actuar en beneficio de los intereses alemanes de muchísimas maneras. Ese grupo de mujeres tenía gente del mundo artístico, gente de la finanza, gente deportista, o sea, era muy variado y tenía una gran capacidad de infiltración de una manera bastante encubierta y bastante disimulada. Ahora bien, al margen de saber cómo funcionaban o qué funcionaban esos grupos para los alemanes, será interesante saber de qué manera Perón y Eva se insertan en esa estructura. El caso de Perón es mucho más lineal, mucho más previsible, ¿sí? Por supuesto, todo comenzó con su instrucción en la escuela militar, decididamente pro-germana, con militares y instructores que venían directamente de Alemania, y fueron una gran influencia para Perón, donde se empieza a destacar, además de ser una persona muy preparada, muy actualizada por entonces, se empieza a destacar como un fascista a tener en cuenta. El concepto de fascismo, sobre todo de Perón, se termina de afianzar primero con su asignación en la Embajada Argentina en Chile como agregado militar, y luego, y esto mucho más importante, cuando se lo asigna con la misma función a la Embajada Argentina en la Italia fascista, en pleno auge de Benito Mussolini.
lo interesante es que Perón llega a Europa con la recomendación de nazis importantes y de peso desde la Argentina, hacer contacto con otros también de primera y segunda línea en Europa, y tras su regreso queda convertido en el nexo ideal entre los intereses del nazismo de un lado y del otro del Atlántico. Paralelamente tenemos la inserción de Eva, que no es tan lineal y no es tan, primero que no es tan conocida. Eva llega siendo prácticamente una adolescente desde Junín a Buenos Aires y por algún motivo toma contacto con gente del mundo artístico, que le permite primero actuar en radioteatro, luego un poco en el teatro y finalmente en el cine. Pero lo curioso de esa relación y de esos contactos que logra hacer Eva está en la presencia de Héctor Pedro Blomberg primero y Francisco Muñoz Aspiri, que a la vista de todos eran sus guionistas radiales. De hecho, Muñoz Aspiri siguió siendo el redactor, el escritor de sus discursos, los discursos de Eva, hasta el momento de la muerte de Eva, los discursos políticos de Eva. Pero lo interesante de esas relaciones es que los dos eran integrantes de grupos nacionalistas católicos, filonazis de entonces, que tenían precisamente mucha relación muy cercana con estos grupos de agentes de los que estábamos hablando. Entre ellos, los militares, y entre ellos Juan Domingo Perón. De esta manera es como ellos paralelamente se insertan en la estructura nazista en la Argentina y se pueden conocer mucho antes de lo que relata la historia oficial. La historia oficial nos cuenta que Perón y Eva se conocieron casi por casualidad, una noche mágica en enero de 1944, durante un acto benéfico en el Luna Park para las víctimas del terremoto de San Juan. Pero eso fue el final de una historia y el principio de otra. ¿Sí? Eva y Perón se conocían, y esto no lo digo yo, lo dice la documentación que está en el libro, que está disponible, y que indica que al menos desde 1941 se conocían. No solamente se conocían, sino que eran amantes. Ese proceso para juntarlos no fue casual. Por supuesto que hubo seguramente una dosis importante de amor entre ellos, pero fundamentalmente se trató de una relación marcada por los intereses de ellos y los intereses de quienes los rodeaban, para lograr que finalmente en la Argentina se diera la llegada de un gobierno que fuera amigable y permisivo con los intereses alemanes, sobre todo cuando se empezó a percibir un final bastante desastroso para Alemania en la guerra. Entonces aceleró mucho más. De ahí la llegada, y lo hago mucho más sencillo esto para no aburrir y no alargarlo, y espero que lo puedan leer en el libro. Por eso se dieron el golpe del GOU de 1943, un golpe decididamente filonazi, apoyado incluso financieramente por Alemania. Fue a partir de entonces cuando se empiezan a dar misiones desde Alemania por diferentes maneras, por vuelos y por llegada de submarinos, que también están sobradamente documentadas, sobre todo con material de la Armada Argentina. Incluso algunos todavía faltan de especificar, pero muchos sí lo están. En donde los alemanes ya hacían, previendo ese desastroso final de la guerra, envíos de divisas, de dinero, de obras de arte, y por supuesto también llegaron personas importantes a la Argentina. La llegada de nazis a la Argentina de mano de Perón, ayudados por Perón, está también fuera de discusión ya. El tema ahora pasa por ver esa relación desde otro lado, que es lo que pretendo hacer con el libro. Pero lo interesante, sobre todo para poder responder al título del libro, es la documentación que existe sobre gran parte de esos envíos, no todos, que terminaban siendo ingresados a bóvedas de importantes bancos alemanes en la Argentina, el Banco Germánico, el Banco Alemán Transatlántico, eran los principales, en bóvedas y en cuentas que, insisto, están en documentos, eran
estaban a nombre de Eva Duarte. De esa manera podemos empezar a ubicar en esta historia a Eva Duarte al menos como una suerte de testaferro del poder económico de los alemanes. Esa necesidad de Alemania de lograr un gobierno que les dé ciertas seguridades, sobre todo con el final de la Segunda Guerra Mundial, se acelera, se apura y se llega a otro episodio emblemático para el peronismo y para la historia argentina, como fue el 17 de octubre. El 17 de octubre yo cuento, también con lujo de detalles en el libro, cómo fue en cierta medida espontáneo, porque hubo reacciones espontáneas y sí, gente que salió a pedir por las conquistas sociales que se habían alcanzado con el incipiente peronismo de Perón desde la Secretaría de Previsión, que son ciertas, son innegables, pero también se vio fogoneada por una fuerte inyección de dinero de los alemanes para generar una campaña de necesidad de Perón que deriva en la falsa detención de Perón en la isla Martín García, en el supuesto pedido de renuncia a todos sus cargos. Recordemos que Perón era en ese momento el hombre más poderoso de la Argentina, con el cargo de vicepresidente, ministro de Guerra y ministro de la Secretaría de Previsión. Para menos de una semana después, esos mismos militares que lo habían sacado de circulación lo presentaban como el salvador de la Argentina desde los balcones de la Casa de Gobierno. ¿Sí? Esa operación, que deriva en el 17 de octubre y también está asentado en documentos, contó con la inyección de dinero de al menos 82 millones de pesos de entonces de parte de la embajada alemana, que era una fortuna incalculable. Eso lo lleva a Perón al poder. El problema es que la caída del nazismo en la guerra y el ascenso de Perón al poder es una bisagra que Perón utiliza para, según mi punto de vista y los elementos que hay a mano, para cometer su gran error estratégico, su primer y gran error estratégico en esta historia, que es creer que los alemanes van a estar en necesidad de él a partir de ese momento, mientras que los alemanes en realidad estaban vencidos en los campos de batalla, pero no en la cuestión económica y financiera. Además, en esa incipiente posguerra, no recordemos que poco después se daría una sociedad impensada como fue la de los nazis con los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? El caso más emblemático, por nombrar solamente uno, no fue uno, ese solo, fue la operación Paperclip, que si bien llevó unos años para que terminara de concretarse, fue la unión entre Estados Unidos y la materia gris alemana a la vista de todos. Perón comete ese error estratégico de querer ser, con esa tercera posición impensada, inaceptada en el nuevo orden mundial bipolar, un comido de piedra que encima argentiniza, por no decir, se hace dueño de facto de los millonarios bienes alemanes en la Argentina. Eso se traduce claramente en una traición de Perón a los alemanes de posguerra. Pone testaferros, pone interventores cercanos a él y sufrirá las consecuencias. Mucho tiempo después sufrirá las consecuencias, no solamente él, pero principalmente. Simplificando un poco, esa necesidad de evitar el expolio del expolio los pone a los alemanes primero en un corte intempestivo de inyección económica para Perón. Se corta, una vez que sube Perón a la presidencia, esa inyección de dinero de los alemanes, en este caso de posguerra. Y luego la necesidad de sacarle de las manos lo que él se apropió como suyo y que realmente no le correspondía. En esta historia es central el viaje de Eva Perón a Europa durante 1947. No se demoró mucho en poner en movimiento la maquinaria para sacarle de las manos a Perón lo que no le correspondía. Perón utiliza ese viaje, primero no viaja él por temor, que es algo que fue bastante habitual en él, por temor a que grupos sediciosos le quiten el poder cuando él estaba fuera. Manda a Eva, que
con la supuesta misión de abrir a la nueva Argentina al mundo devastado todavía de posguerra, la Europa de posguerra, pero es una situación que se ve forzado a hacer, porque poco después, como quedará claro, Argentina quedaba excluida del famoso Plan Marshall, porque los norteamericanos organizaron la reconstrucción de la destruida Europa de posguerra, justamente por la negativa de Perón a cederle a los Estados Unidos lo que los Estados Unidos reclamaban como reparaciones de guerra, que eran precisamente los bienes alemanes argentinizados por Perón. Perón empezó una nueva guerra que fue económica, ¿sí? Y que le permitía financiar, entre otras cosas, golpes militares que se dieron, focos de insurrección militar en diferentes partes de América, por la sencilla razón de que pretendía, de alguna manera, replicar el expansionismo hitleriano de Europa en América Latina. Algunas intentonas golpistas dieron resultados, otras no tanto. Eso le generó nuevos inconvenientes a Perón, porque los intentos de golpe de Estado en lugares donde no funcionaba la cosa contaban además con el apoyo de los norteamericanos, otros errores estratégicos, y siempre en torno a la cuestión económica. Resumiendo, Eva viaja a Europa con esa excusa de mostrarse al mundo, pero va además con la orden de Perón de organizar una nueva oleada de nazis hacia la Argentina. O sea, por un lado los traicionaba, por otro lado pretendía que sigan entrando, en este caso ya con esfuerzos un poco más individuales, siempre a cambio de importantes sumas de dinero, con la entrega en diferentes consulados, embajadas de documentación, todo está explicado muy bien en el libro, para permitir el ingreso de nuevos nazis. Así Eva cumple con esa misión de Perón de abrir oficinas de inmigración argentina, con esa cubierta que se hacía, en Génova, en Berna, pero además mantiene importantes reuniones en España, Franco, en el Vaticano, con el Papa Pío XII, viaja a otros lugares de Europa y termina su viaje, que sugestivamente fue llamado la gira del arco iris. Yo siempre digo que nunca se explicó muy bien ese nombre, pero lo primero que se me ocurre es pensar que siempre la leyenda dijo que atrás del arco iris hay un tesoro escondido. Quedará abierta la posibilidad de pensarlo o no, pero curiosamente termina en Suiza, ¿sí? Un país que no necesitaba claramente la ayuda de nadie durante la posguerra, porque fue el único lugar de Europa que no fue tocado precisamente por el conflicto bélico y donde estaba el poder de todos, de los ganadores y de los perdedores económicos, estoy hablando. De modo que esa gira que iba a durar inicialmente 2 o 3 semanas terminó durando más de un mes y termina con este viaje fuera de programa a Suiza. Esa fue la segunda misión que tenía Eva, pero que no estaba en conocimiento de Perón. El poder del nazismo desde Buenos Aires le encomendó poner a resguardo nuevamente en Europa parte de ese tesoro nazi, parte de lo que se pudiera enviar. Se hizo de diferentes maneras, incluso con barcos que iban enviados por el gobierno argentino con cargamentos de trigo, que en donde a espaldas de Perón se escondía oro que volvía a bancos de Europa. Para simplificarlo un poco, Eva cumple con esa doble misión. Una, por supuesto, a espaldas de Perón. Todo se destraba y se descubre con la muerte de Eva, que además, dicho sea de paso, empieza a marcar extrañamente el declive del gobierno de Perón. ¿Sí? Digamos que hay sobrada evidencia, también contada en el libro, para poder asegurar que esa leyenda de que Eva realmente no le daba para hacer lo que hacía es exactamente al revés. Eva era un cerebro organizador de este tipo de cuestiones. La muerte de Eva activa una búsqueda contra el reloj de Perón porque advierte lo que pasó fuera de su conocimiento
Y esto también, lejos de ser una leyenda, un hecho legendario, fue corroborado por el propio Perón. ¿Sí? Se pueden escuchar las memorias grabadas de Perón, ellas durante su exilio, luego de su escape en Argentina, fueron confirmadas por él. Y además organizó un sinfín de misiones con delegados personales de él, que fueron desde Jorge Antonio Cámpora, su tercera mujer, María Estela Martínez de Perón, y una búsqueda que siguió con familiares de Perón aún después de la muerte de Perón. Está documentado, está contado en el libro de los lugares a donde Perón mandó a sus emisarios a buscar las cuentas que Eva había abierto, no a su nombre, no a su nombre, a nombre de los intereses principales jefes del nazismo que lo habían enviado. Digamos, no lo iban a encontrar. Y de todas maneras hay testimonios importantes, documentación importante, insisto, que cuenta cómo en determinadas entidades bancarias importantes de Europa se le negó directamente el acceso, no la existencia de esas cuentas a los emisarios de Perón, sino el acceso a esas cuentas. ¿Sí? Así que, digamos, de esta manera podemos no negar absolutamente nada. A mí me gusta remarcar en esto que cuando me propuse la escritura del libro y cuando se me cruzó por la cabeza el por qué no, la premisa fue la de completar la figura de, en este caso, Eva y de Perón. No se trata acá de negar, de minimizar, de revisionar la historia, sino de tratar de mostrarla desde otra perspectiva y desde una postura mucho más real, mucho más completa. Estas personas que fueron personas como cualquiera de nosotros y que estuvieron en un estadio de poder en unas determinadas circunstancias y manejando fortunas importantes que les hizo actuar de determinada manera. De modo tal que creo que el libro en eso no decepciona, creo que hay lo más importante que creo que tiene que tener una investigación histórica es, además del sustento del documento, por supuesto hay testimonios, hay fuentes de información de lo más variada, pero el documento, documentos de bancos, documentos de instituciones financieras, documentos de los Estados Unidos desclasificados, de Gran Bretaña, documentos que a veces se contradicen y que uno tiene que, precisamente lo que les decía al principio, tamizar y separar esa paja del trigo. Pero lo importante es que hay documentación, ¿sí? Sobre lo que cuenta el libro y sobre lo que se plantea desde el título, que es un título fuerte, arriesgado, pero que se explica con el contenido del libro. Por supuesto que las consecuencias de ese descubrir de parte de Perón la misión secreta de Eva, poniendo fuera de su alcance al menos parte de ese tesoro, tuvo consecuencias dramáticas que Perón sufriría y sufrirían otros, como muertos en el camino, y que ameritan claramente otra investigación para seguir avanzando y seguir hurgando en esos documentos, seguir investigando. ¿De qué se trata de investigar? Para mí, y con esto cierro, investigar es ver lo que todos vieron, pero pensar de esos hechos lo que nunca nadie llegó a pensar. Así que yo sigo investigando. Les agradezco mucho, espero que les haya sido interesante y que les haya aportado algo, y si quieren, si les gusta, si les interesa, podemos seguir conversando en el stand de Alfa Librería. Y bueno, les agradezco nuevamente la presencia.